están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy, jueves 22 de diciembre de 2016. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias. Muy buenas tardes, amigos. Hoy en nuestro programa vamos a estar en una franca conversación. Vamos a estar dialogando con un muy buen amigo de esta casa y de este programa. Y estaremos hablando sobre el drama que padece el venezolano por la escasez de efectivo y evidentemente mezclado con lo que tiene que ver con la devaluación monetaria y la inflación, ¿no? Son dos temas que están conexos directamente con el asunto. Vamos a estar entonces conversando con el profesor Aldo Contreras Sanita. Aldo es profesor de la Universidad Católica del Táchira, de la UCAT, y es además economista, así que es una persona, digamos, con el nivel para conversar. Por y creímos muy conveniente haber invitado a Aldo en este mediodía para hablar sobre todo este padecimiento que estamos viviendo todos los venezolanos luego del anuncio que hizo el presidente Maduro de retirar de circulación el billete de 100 bolívares e inmediatamente, a pocos días, volvió y revocó esta medida. Estos anuncios se puso en evidencia la improvisación, la brusquedad tan grande y la falta de organización, la falta de método y de lógica para haber tomado esta medida, que son actitudes propias de este gobierno, un gobierno que realmente por ser de izquierda no tiene la capacidad de internalizar y de poner en práctica con criterios gerenciológicos, económicos, financieros para llevar a cabo, para hacer producir una economía, para que sea productiva bajo la lógica del capital y, por ejemplo, lógicas de capitales a través que son propias de las economías de mercado. Aldo, bienvenido a Un Mundo de Economía una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros. Darcy, Fidel, muchas gracias. Bueno, efectivamente podemos medir ya hoy la consecuencia de una medida económica desesperada, ¿no? De una política monetaria poco pensada por el presidente de la República al momento de diseñarla, ¿no? Y es que veíamos, hay varios puntos que destacar. El primero de ellos, es que a mí me llamaba la atención, era ver al presidente de la República un domingo diciendo el anuncio de reestructuración o de recolección del billete de 100 bolívares, cuando esto corresponde al presidente del Banco Central de Venezuela, ¿no? Que es el encargado, el presidente del Banco Central, de dar las noticias en política monetaria. También hemos visto en los últimos días que parece que el presidente de Banco Central queda, no está ejerciendo sus funciones. Relegado, correctamente es la palabra, al vicepresidente del banco, que es José Can, quien ha firmado los decretos de los últimos días, los decretos en materia de política monetaria, los decretos en materia de política económica y no la presidencia del Banco Central. Es una medida desesperada, es una medida poco estudiada, porque para poder recaudar un billete de 100 bolívares se necesitan en promedio 100 días. Por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año se puede aún sacar de circulación el mal llamado Bolívar Fuerte, reconversión que se hizo en el año 2008, por lo cual sacar de circulación 6.111 millones de piezas de billetes de 100 de circulación era imposible hacerlo en 72 horas. Sí, y por supuesto que esta situación ha creado un limbo entre todos nosotros los venezolanos que lo padecemos cada día que pasa mayormente. Se ha escuchado por voceros del gobierno de que ya empezaron a llegar las nuevas remesas de billetes de 50 bolívares con las nuevas denominaciones. Pero creerle al gobierno, y esto no es realmente negligencia de nuestra parte, porque dado el efecto de demostración que tiene en cada uno de los anuncios de las políticas económicas, que los incumplimientos son mayores y más frecuentes. Realmente, Aldo, pregunto yo pienso, no sé cuál será tu opinión al respecto, que vamos a convivir con el cono monetario actual, que van desde los billetes de 2, 5 bolívares, 10, 20, 50 y 100 bolívares, por muchos meses más, y cuidado que no sea por todo el año 2017. Bueno, el Banco Central colocaba un tuit en su cuenta oficial hoy que hablaba de más de 7 billones de piezas de 500 bolívares que ya estaban
habían llegado a Banco Central y que empezaban a ser distribuidas. En conversaciones que he tenido con gerentes, presidentes de algunos de los bancos de la región, me dicen que no conocen aún el billete de 500 bolívares, que no ha llegado a las arcas. Ha pasado ya días considerables de una política que en principio se habló de 72 horas, luego fue extendida a 10 días. Algo que preocupa también es que las personas que fueron a las taquillas del Banco Central en Caracas y en Maracaibo y a quienes se les emitió un certificado de depósito, estos depósitos no se encuentran aún efectivos dentro de sus cuentas corrientes. Quiere decir que hay todo un entorpecimiento de la política porque la Cámara de Compensación con tantas transacciones no ha sido capaz de colocar el dinero de cada uno de los ahorristas. Tenemos muchísimos negocios que decidieron cerrar porque no pueden recibir el efectivo, porque las largas colas en los bancos no les permiten depositar el billete de 100 en una medida que debió haberse tomado, como digo, en 100 días, ¿ok? No se trata de improvisar en la economía no se improvisa, en la economía se toman medidas necesarias. Lo que sí viene cierto es que el nuevo cono monetario viene a reconocer un promedio de inflación del 14.000%, porque para comprar lo mismo que en 2008 con 100 bolívares, hoy necesitarías un billete de 13.400 aproximadamente ajustado por inflación. Entonces no se trata de combatir una mal llamada guerra económica, una mafia de fronteras, porque yo lo he dicho, si es verdad, como decía el presidente Maduro, que el billete de 100 bolívares es utilizado para imprimir sobre él un billete de $100, pues al tipo de cambio negro un billete de 100 te costaba 0,03 centavos de dólar, pero el billete de 20.000 cuando entra en circulación al tipo de cambio del mercado paralelo hoy costaría $7. Entonces imprimir un billete de $100 sobre este billete de 20.000, igual Fidel tendría una utilidad de $93. Entonces sigue siendo verdad. Estás atacando la consecuencia del problema y no la causa. Una moneda se defiende entonces, realmente de otra forma. ¿Qué habría detrás de una medida de esta? Porque se retira el efectivo, no está el cono monetario nuevo en el mercado. El billete de 100, el conjunto de billetes de 100 representaba más del 70% de la masa monetaria, del valor de la masa monetaria en el mercado. Y tú desmonetarizaste de un golpe a toda la economía y la dejaste trabajando por la plataforma electrónica que no funciona. ¿No? Mira, Fidel, tienes todo un problema entonces? Porque no todas las unidades económicas están bancarizadas en el país. La agricultura, la ganadería, este tipo de negocios que tenemos en el estado Táchira no están bancarizados, que han sido quienes más se han visto afectados. ¿Okay? Economía informal tampoco. Exacto. Habla de una política monetaria desesperada, no le informan bien al presidente de la República, vamos a confiar en la buena fe del presidente, y no le informan sus asesores económicos el impacto de una medida de recoger en 72 horas el cono monetario, ¿okay? Lo que ha traído consecuencias sociales inimaginables, como ha sido la quema de instituciones financieras en Guasdualito, donde quemaron los 3 principales o únicos bancos que hay. Ha sido una medida desesperada que no acaba con las causas del problema. Están atacando directamente las consecuencias. ¿Cómo se hace una moneda fuerte o cómo se protege una moneda ante las constantes devaluaciones? Bueno, con un banco central con autonomía. Es un tema interesante, vamos a abordarlo en el siguiente segmento. Sí, exactamente, y sobre todo recordando, Aldo, que cuando vino la reconversión monetaria, el eslogan que manejó el Banco Central de Venezuela es una moneda fuerte, una economía fuerte y un país fuerte, ¿lo recuerdas? Bien, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando sobre el padecimiento por la escasez de efectivo en la actualidad que estamos viviendo todos los venezolanos. No se aparten, por favor. Esto es Un Mundo de Economía y estamos hoy en franco diálogo con Aldo Contreras Sanita, economista. Con él estamos hablando sobre el drama que padecemos los venezolanos por la escasez de efectivo. Cerrando el segmento anterior, Aldo estaba haciendo un comentario bien interesante que conduce evidente a un tema y a una pregunta que nos parece muy apropiado tocar en este momento, en este segmento. Aldo, ¿qué debe hacerse en un país para construir una moneda que realmente sea estable y fuerte y que responda a las necesidades de la economía en el sentido, entre otras cosas, de proveer y permitir una calidad de vida aceptable para la población? Mira, Fidel, el eslogan, ¿no? Aquel de darle fortaleza a una moneda como en realidad debería ser,
parte del principio primero de tener un Banco Central que maneje una autonomía necesaria. El Banco Central viene diciendo desde el año 2013 que hay que ampliar el cono monetario y el Estado venezolano a través del gobierno, el presidente Maduro apenas hace una semana decide hacerlo, ¿ok? Hay que hacer los estudios técnicos, hay que tener control de la inflación. ¿Y cómo se controla la inflación? Bueno, no puede seguir teniendo el Estado venezolano un déficit fiscal del Producto Interno que asciende al 25% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos imprimiendo dinero inorgánico que sale a la calle, que sale a generar inflación sin producción, y esto genera altas tasas de inflación como las que vive Venezuela. La primera medida que debe tomar el gobierno es liberar el control de cambio, que ha sido una medida que debió de durar máximo 6 meses y tiene 13 años, ¿ok? Liberar el control de cambio, liberar el control de precios. Tiene que darle al tipo de cambio que se fluctúe bajo el libre juego de la oferta y la demanda, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Hoy ningún país de la región tiene control de cambio, exceptuando Cuba y Venezuela. Entonces esto es una política fracasada, una política nefasta que hace que los cazadores de renta compren divisas al tipo de cambio de pro o DICON y las lleven al mercado paralelo haciendo grandes fortunas, lo cual no fomenta la producción dentro de un país. Hay que aumentar lo hecho en Venezuela, dinamizando el aparato productivo, porque eso le va a permitir fortaleza a una moneda. Y si no hay control de la inflación, así como tienes el billete hoy de 20.000 bolívares, que si no lo ajustamos por reconversión monetaria sería un billete de 20 millones de bolívares, en el corto plazo vas a tener un billete de 50 y uno de 100 que ya existieron en el país, ¿ok? Claro. Y que si lo comparamos nosotros en el estado Táchira con la frontera, nosotros no tenemos poder adquisitivo versus al billete de la frontera, porque 20.000 bolívares hacen 20.000 pesos, mientras que en la frontera hay el billete de 50.000 y de 100.000 pesos. Entonces, para que haya una paridad cambiaria de 1 a 1, ya debiera existir en el estado Táchira el billete de 50.000 y de 100.000. No puede ser posible que el gobernador del estado Táchira, mediante un decreto, autorice solo a 17 empresas a importar desde Colombia. Importar no es malo. Lo que pasa es que Venezuela, cuando se convierte en una economía de puertos, empieza a importar bienes sustitutos, ¿ok? Y no bienes sustitutos y complementarios, y no materias primas. Y por lo tanto compite y destruye la producción nacional, claro. Eso es lo que hemos vivido. Mira, Fidel decía... Ayer leía un reporte, Aldo, asombroso. El gobierno importó 17.000 cuatros, instrumentos musicales criollos. 17.000 cuatros, bueno, hay que decirle, de China, por $3 millones. Sale a $176.000 cada 4. Bueno, hay que decirle a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Finanzas, que investigue este tipo de transacciones que cada vez se hacen más habituales, ¿ok? Veíamos una carne de Argentina que vale en los mercados internacionales 0,6 centavos de dólar, pero que en Venezuela vale $5.06, o sea, un $5 más por cada kilogramo de carne, porque precisamente los cazadores de renta, que tienen un dólar barato de 10 bolívares, que quema el flujo de caja de PDVSA, hacen que traigan este tipo de mercancías, generando una de las inflaciones más altas que ha tenido el país. Yo digo que Chávez, en sus alocuciones, el presidente Chávez decía siempre que la inflación más alta había sido de 106,3% en la presidencia de Rafael Caldera, por allá en el año 96, pero el presidente Maduro no volvió nunca más a hablar de esto, porque en diciembre acumulamos una inflación de 180,9%, cifras oficiales, y este año una proyección superior al 720%. Entonces estamos viviendo una de las peores crisis económicas que ha tenido la República. Los grandes responsables de esta crisis, Aldo, y tal como tú lo referías, para tener una moneda fuerte y por ende una economía fuerte, se requiere de la participación y del funcionamiento de un banco central altamente efectivo, con autonomía, realmente, ¿no? El Banco Central ha esquivado, por no decir ha violentado, las funciones primordiales que tiene que desempeñar en cuanto a los objetivos de política macroeconómica. ¿Cuál es su función? Velar por la estabilidad monetaria de la moneda, la fijación y la regularización de las tasas de interés y, por ende, controlar los precios. Ha fracasado totalmente el Banco Central. El Banco Central ha demostrado su alta irresponsabilidad y su falta operativa en lo administrativo, porque haber pretendido sustituir esta moneda, el billete de 100, sacarlo de circulación, cuando la reconversión monetaria demoró un año para colocar la nueva base monetaria, fue algo más que iluso. Eso fue realmente una pretensión, y de ahí que inmediatamente, a los pocos días, el presidente Maduro dice, bueno, hay que sacar nuevamente, se va a utilizar el billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué año?
con todo lo que está ocurriendo, se pone en evidencia cada vez más, y esto no es que sea parcialidad tuya, en tu opinión, de Fidel o de mía, la alta irresponsabilidad, la alta inoperancia, la brusquedad tan grande y el entorpecimiento por parte de los voceros del gobierno y los responsables de dirigir la política económica aquí en el país. Y el padecimiento es terrible. Hay un fracaso total, Darcy, en la política monetaria, ¿no? Bien lo mencionabas. Mira que del artículo 319 al 322 de la Constitución establece las funciones del Banco Central de Venezuela, entre las cuales están las que mencionaba. Dentro del presupuesto público que se hizo el año pasado, estaba para este año pronosticado una inflación de 30%. Se coló una cifra de Banco Central que habla de 785% anualizada. En un país serio, por el fracaso de la recaudación del billete en 72 horas y por el fracaso inflación, un presidente del Banco Central ya estaría despedido. En este país, adicionalmente a tener un licenciado en matemática de presidente del Banco Central, tenemos alguien que sigue ejerciendo la política monetaria en la peor actuación que ha tenido el Banco Central en mucho tiempo. Y no solo eso, en un país serio, un presidente de la República que hubiese estado detrás de una medida de esta también renuncia, que lo hemos visto, primeros ministros renunciando con medidas de este tipo. Amigos, antes de que ustedes nos renuncien a nosotros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con la tercera parte de nuestro programa, donde vamos a estar hablando del futuro, de lo que viene en materia monetaria, económica en el país. No te retires, ya venimos. Nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Estamos conversando con Aldo Contreras Sarita, quien es economista, profesor universitario, compartiendo la temática de este mediodía, el padecimiento por la escasez de efectivo que hay en la actualidad y padecimiento que todos estamos viviendo crudamente. Aldo, se prevé que 2016 podría registrar 8 veces más la inflación que más alta que tenemos, que data de toda nuestra historia. Cifras alarmantes, pronósticos al respecto sobre 2017 destacan que va a ser un año hiperinflacionario, al punto que este año 2016, que ha representado tanta dureza en cuanto al tosco y al enfermo, hipertrofiado entorno económico nacional, nosotros lo vamos a añorar el 2016 en el 2017. ¿Cuáles son sus opiniones y las proyecciones manejadas? Darcy y Fidel, hemos entrado a un proceso que en economía se conoce como estanflación, que es de crecimiento económico con altos índices de inflación. ¿Cómo entiende la gente y el empresario la estanflación en Venezuela? Bueno, los precios aumentan prácticamente todos los días. En un día los precios pueden aumentar hasta 3 o 4 veces al día, y una alta inflación que supera los 3 dígitos, y en economía se conoce por hiperinflación. Como Venezuela en 2016 entra en estanflación, pese a que los precios van a subir todos los días, los agentes económicos no están dispuestos a pagar esos precios, por lo cual las ventas en las empresas se ven contraídas, ¿ok? Eso se paraliza. Se paraliza todo el aparato productivo. En perspectivas económicas, el año 2017 va a ser un año aún más difícil, porque va a ser un año de alta inflación. El Fondo Monetario Internacional habla de una inflación de 2.200%, yo me atrevo a decir de una inflación del 2.900% para el 2017, un decrecimiento del Producto Interno Bruto de este año de entre 10 y 12%, pero negativo, y para el próximo año, pese a que va a haber tal vez un número positivo, no quiere decir que la economía esté creciendo, ¿ok? Eso rondará entre 1% positivo o 1% negativo, depende de las medidas de política monetaria, fiscal, cambiaria y económica que el Estado venezolano decida llevar a cabo. Hay empresas que decidieron cerrar al finalizar el mes de noviembre por las fluctuaciones del tipo de cambio paralelo. Recordemos que el Estado venezolano no asigna divisas en la misma proporción, porque si evaluamos el DIPRO, el Estado venezolano estaba asignando en promedio 35 millones diarios, y en los últimos días ha asignado entre 7 y 10 millones de dólares diarios. La demanda diario sobrepasa los 300 millones de dólares. A un tipo de cambio normal. 10%. Correctamente. Entonces todos los importadores tienen que acudir al mercado paralelo, y sus estructuras de costos se basan en el tipo de cambio negro. Veíamos ayer una medida que sigue acabando la producción nacional, sigue acabando la industria. Las multinacionales y las transnacionales están siendo vendidas a los empresarios venezolanos, porque en Venezuela hoy solamente invierten los venezolanos, no van a invertir los empresarios extranjeros, porque no saben del manejo de la economía y no entienden las burocracias que tiene lo que es importar una mercancía, que hay que pagarla en la aduana,
un dinero burocrático para que el container pueda salir, empresas están siendo vendidas. Ayer veíamos el caso de una venta de ropas de niños que otra vez es intervenida porque el Dacazo parte 3 acaba de iniciar, el año pasado lo vimos, el antepasado lo vimos en DACA, primera edición, esta es la tercera edición, que lo que hace es acabar la empresa nacional, la producción nacional, generando zozobra entre los empresarios, entre los comerciantes que tienen miedo a invertir y miedo a colocar los capitales. La solución es muy fácil, la vamos a hacer lo mismo que hizo Colombia. Colombia en su momento, cuando las depreciaciones del tipo de cambio eran prácticamente diarias, en el año 2000, con la resolución 8, el presidente Uribe lo que hizo fue legalizar el mercado paralelo. Entonces el Estado venezolano, que tiene un banco central que no actúa y que no rige el mercado paralelo, porque no es una página la que fija el tipo de cambio, es el mercado, es el mercado el que se encarga de fijar el tipo de cambio. Que sea la página web que lo publique es otra cosa. Rapidito, Aldo, rapidito. Hoy día hay ya una matriz de opinión formada, una creencia bien fundamentada de que la solución de las crisis, cualquier escenario de solución de la crisis que vivimos, parte por un cambio político. Traducido, no se cree que el actual gobierno y la ideología al mando esté en capacidad o quiera cambiar las cosas. Veo difícil que este gobierno vaya a hacer un cambio de timón en la política económica. Ya estamos acostumbrados a lo mismo. Con la apertura de las 7 casas de cambio fronterizas que proponía el gobernador del estado Táchira, viene siendo lo mismo. Se crearía un cuarto tipo de cambio, DIPRO, DICON, Cúcuta, Dollar Today, lo que usted quiera vender, el de la casa de cambio, viene siendo el mismo. Debe ser el mercado el que esté libre, ¿ok? Tiene que haber un cambio de política económica. Venezuela tiene que acudir a los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fondo Latinoamericano de Reserva, sea como se llame. Hay que renegociar la deuda. Venezuela tiene que entender que importar no es malo, hay que importar materias primas. Polar decía que con cada dólar importado son capaces de manufacturar 9 artículos. También. Pero nosotros con $1 importamos si acaso 2 o 3 artículos. Entonces tiene que existir lo antes posible un levantamiento del control de cambio, del control de precios y un cambio en el timón de la política económica. Qué bien. Aldo, muchísimas gracias por tu participación. Un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Aldo, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Y ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, prudencia y paciencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Que tengan todos una feliz tarde. Será entonces hasta mañana viernes, donde le llevaremos una próxima entrega de Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira.